Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Qué bendición que estemos aquí, porque hoy pues tenemos un festejo, dadas las condiciones del calendario, pues no nos acomodó para celebrarlo un poquito más próximo a la fecha, pero yo creo que, por lo que veo, la mayoría está empapado de patriotismo, ¿verdad? Se sienten orgullosos de sus raíces, porque México, hermanos, es para Cristo. Amén. Espero que así lo tengan y lo estén viviendo. Si es que eres mexicano, pues hazlo, hermano, con tu vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Y a modo de introducción, acompáñenme por favor al Salmo 33. Acompáñenme por favor al Salmo 33 y busquemos el versículo 12. Veamos qué bendición nos tiene el Señor en cuanto a este día, en cuanto a nuestro país. Dice la palabra de Dios, Salmo 33, versículo 12, lo siguiente: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. El contexto se refiere a la nación de Israel. Mas sin embargo, nosotros podemos tomar enseñanza y una aplicación, porque cuando el Señor fue a la cruz, no estaba pensando ya solo en los de su nación, en su pueblo. También cuando fue a la cruz, estaba mirando de lejos a todas las naciones. Y tanto era así, hermanos, que precisamente Mateo 28, del 18 en adelante, precisamente vemos la visión global que tenía Jesús en cuanto al Evangelio: alcanzar a todas las naciones. Y por eso dice ahí en Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, la cual por supuesto incluye nuestro México. Amén. Así que cuando Él fue a la cruz, Él estaba viendo también a la nación de México. Como Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, es Dios en la tierra, en la persona de Jesús, Él sabía de la existencia de un país lejano en el que se encontraba en ese momento. Mas sin embargo, hermanos, pues Él sabía, lo mismo el Evangelio de Juan nos dice, que Él iba a ir por ovejas que no son de su rebaño, la cual, por supuesto, se está refiriendo a todos los que íbamos a creer en su sacrificio, en su señorío, muchos siglos después, lo cual nos incluye también a nosotros. Pero el enfoque, hermanos, de la visión de Cristo es el mundo entero. Y el Señor nos dice que tenemos que ir a todo el mundo. Y lamentablemente nuestra visión no empata con la visión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre, hermanos, tiene una visión global, una visión mundial. Lamentablemente, y es hasta cultural ya en nuestro país, ese tema, esa palabrita que a nadie le gusta escuchar, que se le conoce como malinchismo, ¿verdad? La gran mayoría sabe cuál es el concepto. No nos interesa su origen etimológico, lo que nos interesa es precisamente el concepto. Y muchas personas, lamentablemente, no están orgullosos de sus raíces, de su nación, de su país. Pero déjame y te digo algo, mi amado hermano, hermana: si Dios hubiera querido que hubieras nacido en otro país, pues allá hubieras nacido, ¿no es así? Pero te escogió para que fueras mexicano, con un propósito único y exclusivo: glorificar su nombre como mexicano. Y ese es el punto, ese es el propósito por el cual nacimos en México y fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, antes que existieran países, antes que existieran continentes. Ya fuimos escogidos para nacer en esta tierra y en este tiempo. Pero, hermanos, es algo que me llama la atención, precisamente lo que dice el Salmo 33, como una aplicación. El contexto, obviamente, entiendes que es la nación de Israel, pero aplicando, hermanos, algo para nosotros mismos, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Lamentablemente, pues vivimos en un país sumergido en la idolatría, ¿verdad? Sumamente enlodada,
entregada a la idolatría casi en su totalidad. Aproximadamente un 89% de la población mexicana pues está sumida en la idolatría. Y me refiero a religiones, a filosofías, ¿verdad? Donde la gente está ahí abocada y cree que esas filosofías de vida lo van a hacer superarse en todo momento y se olvidan de lo más importante. Porque dice a continuación, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Ahora, nosotros, hermanos, al ser mexicanos, tenemos que entender que al nacer en un país que está muy lejano a donde nació nuestro Señor Jesucristo, no nos exime de la responsabilidad o la misión que le dio en aquellos tiempos a 12 hombres y algunas mujeres que estaban ahí cuando fue él ascendido al cielo. Sino, hermanos, es para todos los que decimos ser creyentes, decimos ser cristianos. Tenemos una responsabilidad globalista. Y no me refiero en el tema del argot hoy modernista, ¿verdad? Que todos creen que la solución del país, de la economía, es el globalismo, la globalización. De hecho, eso es totalmente satánico. Mucha gente lo va a rechazar porque no entiende el concepto, no entiende la Biblia, no entiende las Sagradas Escrituras. Y por eso creen que la globalización es algo, ¿verdad?, que es bueno, cuando la verdad la Biblia está llena donde nos dice que no. Por eso Él escogió naciones, Él escogió una sola nación, que al final de los tiempos va a ser la capital mundial, donde va a haber un gobierno única y exclusivamente por Él, gobernado por el Señor, que ya lo aprendimos estos domingos anteriores. Pero el enfoque, hermanos, que tenemos que nosotros que aplicar, pues precisamente nos dice la Biblia que nosotros no solamente somos mexicanos porque nacimos en México, sino también nos dice que somos embajadores del cielo, como también lo dice Filipenses, como lo dice Pedro, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Pertenecemos al cielo, así que tenemos doble nacionalidad, una nacionalidad terrenal y una nacionalidad celestial. Somos mexicanos por nacimiento y también somos del cielo. Si le podemos poner un título como un gentilicio, pues seríamos celestiales, ¿verdad? Conforme al gentilicio, por ser nacidos en virtud del Señor Jesucristo. Amén. Pero mientras, por eso el Señor Jesús decía en Mateo, toda potestad me da, ¿dónde? En el cielo, pero también en la tierra. Por tanto, yo los envío a ustedes a que vayan y me sean testigos a todas las naciones, que sean testigos de lo que yo hice y lo proclamen allá con las naciones. La iglesia, hermanos, la iglesia en la tierra, iglesia de mexicanos, amén, que aman a su país, deben de entender el compromiso que el Señor nos ha dado, no solo como sus hijos, como sus discípulos, sus seguidores, sino también como mexicanos, como sus discípulos mexicanos. Y eso debería de tomarlo, hermano, como un halago. Que Cristo diga en el cielo, tengo discípulos mexicanos, ubicados en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Eso debería motivarte y llenarte de orgullo, porque precisamente, hermanos, el Señor Jesús, en su registro, en sus libros celestiales, ahí tiene el nombre de todos y cada uno de sus hijos mexicanos que le están sirviendo en esta tierra, que le están ayudando a expandir el reino, cuál es la misión que nos dejó cuando Él resucitó. Así que, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no logramos hacerlo? No hemos entendido hasta la fecha. Y no importa, hermano, cuántos años tengas en el cristianismo, no importa cuánto tiempo lleves, no importa si es poquito, si es mucho, si naciste en cuna cristiana, si no estás cumpliendo con la misión, pues quiere decir, hermano, que hasta la fecha sigues sin entender el propósito de ser un discípulo mexicano de Cristo, por supuesto, ¿verdad? Así que la razón, hermanos, por lo cual no podemos hacer, hermanos, es porque no sabemos luchar, no sabemos enfrentar todas las circunstancias que nos impiden, que nos estorban para cumplir el único mandamiento
que nos dio Jesucristo después cuando resucitó. Así que, y es muy sencillo. El Evangelio de Marcos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando dice toda criatura, pues también tenemos que entender el enfoque, que no se refiere a un gentilicio, ¿verdad? Y muchas veces perdemos el tiempo en una persona al cual estamos necios de que reciba a Cristo como de lugar. Cuando les hemos enseñado innumerables veces que si esa persona no quiere recibir a Cristo, no quiere nada con Cristo, busques otra. Y dejes de perder tu tiempo y tu paz en esa persona, no importa quién sea, no importa qué parentesco tenga contigo. Se hace a un lado porque en el momento en que rechazan a Cristo, se convierten en un obstáculo para ti. Y ahí te quedas encadenado, preso a esa persona, en lugar de, como dijo el apóstol Pablo, yo estoy encadenado, yo estoy preso. Como dice en Efesios, ¿verdad? Como terminamos, soy embajador en cadenas. Un embajador, hermanos, es un representante de un país a otro. Nuestro país, hermanos, nuestra ciudad es lejana, la Nueva Jerusalén. Pero nosotros en esta tierra somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Y Él nos mandó, una vez que nacimos de nuevo en virtud de Jesús, que nacimos de nuevo por el Evangelio, ahora somos conciudadanos. Y entonces la misión es para nosotros, para los que el Señor salvó, para sus discípulos. El problema no es el Evangelio, no es la iglesia, no es el pastor. El problema, hermanos, somos nosotros mismos. Aún nos falta mucho que aprender. Y estos temas, hermanos, que vienen por lo de nuestro festejo patrio y lo que tú quieras, pues si no conoces tu historia, hermanos, de tu país, bueno, pues sí, es una lástima, ¿verdad? Porque posiblemente no ames a tu país. Si no cantas el himno nacional mexicano y se te enchina la piel, pues hermano, no sé qué pase por tus venas, pero agradable a Cristo no es. Precisamente no estás glorificando ni adorando a tu Dios, ni alabándole por el lugar donde te puso tus raíces. Y en México, hermanos, tenemos de verdad raíces que de verdad, a lo mejor la palabra está equivocada, pero es una realidad, es la envidia de muchos países. Lo que tenemos nosotros en diversidad cultural, gastronómica y todo lo que tú quieras, muchos países lo quisieran tener. Pero tenemos algo también, hermanos, muy valioso. Tenemos la misma Biblia que todos nuestros hermanos en el mundo. Y tenemos la misma misión. Y tenemos que aprovechar lo que el Señor nos ha otorgado en nuestro país. Una libertad en Cristo. Que aún nosotros, hermanos, tenemos la libertad de predicar el Evangelio sin impedimento. Y me refiero a persecución como lo están haciendo en otros países. Ya legalmente ya es encarcelado cualquier persona que predique el Evangelio. En otros países como en China está prohibido leer la Biblia, y en quien se encuentre leyendo la Biblia lo encarcelan. Aquí en México, hermanos, aún no sucede, pero parece que el creyente mexicano es más chino que mexicano. Tal parece que les prohibieron leer la Biblia y no la ponen en práctica, no la leen y no honran al Señor poniendo en práctica lo que está escrito ahí. Y Pablo, hermanos, precisamente nos dice algo muy interesante. No sin antes decirles, precisamente la historia de nuestro país, nuestra tierra es una tierra de hombres valientes que pelearon por su independencia, por que el país estuviera en mejores condiciones, y nosotros, hermanos, traemos eso en nuestra sangre. Pero cuando se trata del Evangelio, no entendemos que también traemos ya lo que tiene que ver con la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, lo cual deberíamos de tener, hermanos, aunado a ese valor que ya traemos en la sangre de nuestros orígenes,
y con lo que el Señor Jesucristo nos ha dado, con su Santo Espíritu, como dice Timoteo capítulo 1, versículo 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué, hermanos, de amor, de poder, de dominio propio. Y tal parece, hermano, que no estamos aprovechando todo lo que tenemos para cumplir la comisión que el Señor nos ha dado. Y la razón es porque, hermanos, realmente no sabemos luchar, no sabemos contra quién estamos luchando, y el problema es que el principal enemigo del hombre creyente, del cristiano mexicano, es la ignorancia. Están muy ocupados en sus cosas personales, están perdiendo el tiempo en muchas cosas que, en lugar de aprovecharlo como hoy cantamos, porque la gente de afuera que no conoce a Cristo se la pasa perdiendo el tiempo, así como tú comprenderás, ¿verdad? En muchas cosas pierdes el tiempo en lugar de aprovecharlo, porque el tiempo es corto y tenemos una misión que hacer. ¿Se imaginan, hermanos, en el campo de batalla? Un soldado que fue llamado, enlistado para luchar, para dar su vida en pos de un país o de una misión. Y todos los soldados luchando ahí en la trinchera. Y de repente te encuentras a un cristianito, en lugar de estar con el rifle, con su celular, deslice y deslice y deslice el Facebook. ¿Qué pensarían los demás soldados de él? Pues nosotros nos encontramos en esa situación. Tienen mucho tiempo para compartir cosas en redes sociales, pero no tienen tiempo para compartir el Evangelio. Pablo dice que fuimos llamados a la milicia, somos soldados en nombre de Cristo. Pero mientras no entendamos nuestro propósito ahora en la tierra, y no estoy hablando de que pierdas el tiempo en tus estudios, que pierdas el tiempo en tu trabajo, no, hermano, sé maduro, por favor. Me refiero al tiempo donde ya no estás, ni en los estudios, ni en el trabajo. Siempre dándole las migajas de tu tiempo al Señor. Cuando el Señor, cuando fue a la cruz, te dio la prioridad en todo, para que fueras su discípulo mexicano, porque Él se siente orgulloso de un discípulo mexicano, porque por eso, hermanos, te escogió. Y vean qué interesante es, hermano, tenemos un himno nacional muy bíblico. ¿Lo has analizado? ¿O no lo has analizado? O sí te lo sabes, ¿verdad? Digo, porque si no te lo sabes vas a la cárcel, ¿verdad? ¿Sí lo sabías o no? Si no te sabes tu himno nacional, te equivocas en las estrofas, eres multado. Y eso debería ser una vergüenza para cada mexicano que no se sepa su himno nacional. Pero a lo que voy, hermanos, es precisamente, tenemos un origen que el Señor nos escogió y nos puso aquí, y le damos toda nuestra energía y nuestro tiempo a las otras cosas, pero a las cosas del Señor no le aplicamos el tiempo suficiente y terminamos siempre dándole las migajas de nuestro tiempo, pero sí queremos que el Señor al principio nos dé todo, ¿verdad? Y es algo que debemos de evitar, debemos de cambiar, porque no es correcto. Pablo, hermanos, en la carta a los Efesios, nos da una de las razones por el cual el ser humano, el creyente, el cristiano mexicano, no crece, no madura, no pone en práctica la Biblia. Pero también, gracias a Dios, que nos da la manera de resolverlo. Dice ahí la Biblia en Efesios capítulo 6, donde me acompañaron en la lectura, lo siguiente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre debemos de tener bien claro, hermano, que cuando una persona se interpone en nuestra relación con Jesús, en nuestra relación con proclamar el Evangelio, en nuestra relación con obedecer lo que la Biblia dice,
La lucha no es contra esa persona, contra esa carne y sangre que tienes enfrente, que te está estorbando en todo momento. No, hermano. La lucha siempre es contra estos 4 tipos de seres satánicos que están aquí, que son los que utilizan a esa persona, que influencian a esa persona y que utilizan a esa persona para estorbar todo lo que tiene que ver con el Señor, todo lo que tiene que ver con la Biblia, todo lo que tiene que ver con la misión que tenemos. Pero es precisamente ahí donde tenemos que aprender a luchar contra quien debemos de luchar, porque siempre cuando estamos en estas circunstancias, precisamente por nuestras emociones, donde no tenemos dominio propio, como ya leí en Timoteo, por no confiar en el Espíritu, las emociones nos arruinan y nos echan a perder todo. Porque siempre las emociones, hermanos, estorban en el crecimiento espiritual. Ahora, las emociones, el Señor no las puso con un propósito, pero el Señor, con su Santo Espíritu, para cumplir ese propósito con las emociones, lo que tenemos que hacer es dominar las emociones, no que las emociones nos dominen a nosotros. Si las emociones nos dominan a nosotros, fracasamos. Y ese es el problema de muchos cristianos. Ay, pastor, pues es que ay, el hermano, ay, mi hija, ay, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa. La lucha no es contra ellos, hermano. La lucha es contra lo que dice Pablo, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y todas sus huestes que habitan en las regiones celestes. Siempre tenemos que tener en cuenta que para poder hacer frente a este tipo de huestes, tenemos que primero vestirnos con la armadura de Dios. Así como un soldado se viste adecuadamente para ir a la guerra, el cristiano para ir a la guerra espiritual se tiene que vestir con la armadura de Dios. Y Pablo nos dice precisamente cuál es. Ahora, primeramente, para empezar, el significado de acechanza es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien, transformado o reflejado en una persona que tienes enfrente, con la cual te cuesta tanto y tanto hacerle entender que primero está el Señor. Casi siempre, hermanos, es uno de los cónyuges, casi siempre, pero después siguen los hijos. Y cuando los hijos son obedientes, quienes estorban son los padres. Pero casi siempre es en el núcleo familiar. Pero eso tenemos que aprender. Es una lucha espiritual. Pero vean hasta dónde llega Satanás, cómo es listo. En este caso, hermanos, el diablo, con mucho disimulo y mucha astucia, por medio de pensamientos y acciones de personas allegadas a nosotros y también las no cercanas, crea pensamientos, crea tentaciones o situaciones para hacernos infringir los mandamientos de Cristo y hacernos caer en pecado o alejarnos de la misión que nos ha dado, perjudicando nuestra vida de fidelidad a Dios. Casi siempre, hermanos, casi siempre nuestra fidelidad se ve interrumpida porque nuestra fidelidad está más con la persona que queremos y perdemos el objetivo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando soldados van a una guerra? ¿Van con esposos y esposas o van con sus hijos? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la lucha espiritual? Dice Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo, ¿verdad? En ese momento, hermanos, se echa hacia atrás a quien te está estorbando, se llame como se llame. No por hacerlo de una cosa en maldad, sino por entender el propósito. Incluso a Cristo le pasó. Cristo les estaba anunciando por tercera vez que le era necesario padecer de los ancianos, ser acusado, ser muerto en la cruz y resucitar al tercer día.
Y aparece Pedro y le dice: no, Señor, tal cosa no te acontezca, ten compasión de ti. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Muchas gracias, Pedro, eres muy buena onda conmigo, te lo agradezco, ¿no? ¿Qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino de la tierra. Y eso, hermanos, es una lucha que tenemos todos los días, ¿no es así? Cuando se trata de obedecer el Evangelio, de obedecer la Biblia, viene este ser amado: no, hermano, ¿por qué te desgastas tanto así? Es mucho lo que vas a la iglesia, trabajas mucho, haces mucho, te levantas bien temprano. Claro, sobre todo eso es. No vayas. ¿Qué le tienes que decir? Aléjate de ti, aléjate de mí, esposo, esposa, hijo. No, hermano, aléjate de mí, Satanás. Me estás estorbando en mi relación con el Señor. Y a veces como que no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando una persona que es fiel al Señor y que quiere obedecer, y inmediatamente alguien empieza a ponerle el pie, a jalarle de la camisa, o se termina el servicio y vámonos. Tenemos que entender, hermanos, esta parte. Lo está utilizando el diablo, lo está utilizando Satanás. ¿Qué estrategia nos da Pablo? Primeramente tenemos que entender que sin la armadura de Dios no podemos ir a la guerra. ¿Qué soldado, hermanos, qué gobierno manda a un soldado a la guerra sin armas? Ninguno, ¿verdad? Ninguno que se acuerde. Pues México está en guerra desde hace muchos años. Y no hablo de la guerra contra el narcotráfico y todas esas cosas. Hablo de una guerra espiritual muy grande. Una guerra, hermanos, donde gobiernan principados muy fuertes, muy poderosos. Y por eso tenemos un país sumergido en la idolatría. Lamentablemente el cristiano no está yendo a la trinchera para luchar en pos de Cristo, sino que prefiere enrolarse con el mundo para que no lo persigan, para que no lo ataquen. Y prefiere estar en un lugar muy cómodo, en la trinchera hasta atrás, mientras todos sus hermanos valientes están al frente, deslizando el celular, compartiendo cosas en el celular o en cualquier otra red social, pero nada del Evangelio, nada de la Biblia. No estás luchando, no estás peleando por tu país. Si México entrara en guerra literal, como lo está Rusia, Ucrania, China, etcétera, hermano, fuimos llamados a la guerra. Si México entrara a esa guerra, pues tendrías que ir, ¿no es así? Si eres reserva de nuestro ejército mexicano, te vas, aunque no seas soldado, como está sucediendo con los ucranianos, precisamente. Pues en México, hermanos, estamos en guerra espiritual y tenemos que luchar, tenemos que ir a la guerra, pero no podemos ir a la guerra sin armas, ¿verdad? Tenemos que conocerlas, y por eso el Señor ha dejado en su palabra instrucciones de cómo vestirte para la guerra, a hombres y mujeres, y tenemos que estar firmes, porque si no seremos soldados cobardes. Un hijo de Dios, hermano, no puede ser un cobarde a la hora de enfrentar la persecución. No puede ser un cobarde a la hora de presentar el Evangelio. No puede ser un cobarde al momento de proclamar que pertenece a Cristo, de defender su fe. No importa quién te deje de hablar. No importa, hermano, quién te haga a un lado. Mientras Cristo no lo haga, eres victorioso. Y Él te dio el poder, el valor y el dominio propio precisamente para hacer frente a esa lucha que tanto trabajo nos cuesta, porque cuando se trata de proclamar el Evangelio nos da vergüenza. Por eso en tu escuela no lo dices, o ya se enteran mucho después, o en tu trabajo, ¿quién sabe que eres cristiano? Todos, hermanos, desde que llegan deben de saber lo que eres, porque no te avergüenzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
Dice la Biblia, y lo cantamos en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Así que todo el mundo debe de conocer tus raíces. No seas un malinchista en el término que lo conoces, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo más odiado de este país, en nuestro país, hermanos, es una persona malinchista. Es un traidor a la patria. Así que un malinchista que se avergüenza del Evangelio, de su nacionalidad celestial, es un malinchista, es un traidor. En esos términos, ¿verdad? No me lo tomen a mal, porque te estás avergonzando de tu cristianismo, de tu iglesia, de lo que eres en Cristo Jesús. Y lamentablemente, como vamos desarmados, y ese es el pensamiento de muchos, pero pastor, ¿yo cómo le digo a tal persona? ¿Cómo me dicen estas cosas y no sé qué decirles? Hermano, es que vas desarmado. Vas desarmado, por eso no sabes qué contestar. Inmediatamente, como vas desarmado, cualquier persona que te refuta cualquier cosa te hace pedazos y te deja con la boca cerrada, con argumentos que ni siquiera tienen nada que ver con lo que están debatiendo. No sabes qué decir, no sabes qué hacer, y lo único que piensas es: le voy a preguntar al pastor, y haces bien. Mas sin embargo, la Biblia no solamente la tiene el pastor, ¿verdad? El Señor no dio la Biblia solamente a los pastores, ¿o sí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿En serio la tienes? Hay que tenerla, ¿verdad? Hay que tener la Biblia física en la mano. Pero no solamente es un adorno, es una herramienta, es un arma. Acuérdense que es la espada. Es la espada, hermanos, la espada del Señor. Precisamente es aquí donde Pablo nos dice que ante estas cosas, la lucha que ya entendimos, que no es contra la persona, sino contra una persona que está influenciada por todas estas cosas satánicas, tenemos que protegernos de esas asechanzas. Y el apóstol Pablo nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. Y nos da su poderosa palabra a través de su Hijo Jesucristo, que es el poder de Dios que tenemos a nuestro alcance para preparar una estrategia de defensa y de ataque. Así que, ¿cuál es esa estrategia que usamos? Precisamente aquí nos dice en el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Dice: estad firmes, tomar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí Pablo está tomando la analogía de un soldado romano. Acuérdense, hermanos, que estaban bajo el cautiverio del gobierno romano, y lo que más veían pues eran soldados romanos, ¿verdad? Así que estaban muy bien familiarizados todas las personas judías y no judías con un soldado romano, porque era algo imponente ver a un soldado bien vestido, bien, con su gallardía, con sus armas. Te impone respeto, ¿sí o no? Bueno, entonces, asimismo, hermanos, en aquellos tiempos un soldado romano imponía esa autoridad. Y el cristiano, tú impones esa autoridad donde te levantes, donde te pares. Como cristiano, ¿qué te estará haciendo falta? La armadura, ¿verdad? La armadura no basta con que te pares y digas con tu linda cara: yo soy cristiano, yo soy cristiana. Lo primero que van a hacer es que te van a ver de arriba abajo. Si eres mujer, te van a decir: ¿y así visten los cristianos? Con esa ropa ceñida, con esos pantalones ajustados que te los pones con calzador, con esas faldas cortas y esos escotes, y con esos pelos, y generas respeto. Por supuesto que no, ¿verdad? Y los varones igual, los fodongos, ¿verdad? Sin ninguna presencia como un varón de Dios, sino que agarran lo primero. Alguien se atreve hasta vender de cachucha a la iglesia,
Pues hermano, ¿qué te pasa? ¿Eso es para ti lo que significa venir a la iglesia, a la presencia del Señor? ¿Un domingo cualquiera? No, hermano, vienes a la presencia de Dios y no puedes agarrar lo primero que se te ocurra. Tienes que vestirte como un varón de Dios. Pero en ese sentido pues hay muchos reprobados, ¿verdad? ¿Por qué creen? Porque Satanás los influencia y los tiene bajo su dominio, no están bajo el dominio del Espíritu Santo. Ahora, viniendo aquí la armadura, hermanos, bien claro nos enseña el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra las personas que están a nuestro alrededor, sino contra los principados y potestades de las tinieblas, gobernadores de este mundo perverso que son usados por el diablo para afectarnos o tentarnos por medio de personas de carne y hueso. Pongamos aquí un ejemplo práctico, hermanos. Si por ejemplo el cónyuge o un pariente viene contra ti ofendiéndote y gritándote y buscando discusión y pleito o incluso riña, pelea, tienes que estar muy atento porque este familiar puede en algunos casos, estar siendo usado por el diablo, principalmente cuando se trata de las cosas de Dios, porque hasta parece, hermanos, que es una casualidad, ¿verdad? Que justo cuando ya te estás preparando para venir a tu encuentro con el Señor, alguien se aparece por ahí para estorbarte. Alguien te visita, como no te pudo visitar los demás días, llega precisamente antes del servicio. ¿Y qué hace una persona desarmada y sin guía del Espíritu Santo? Ay, pastor, pues ¿cómo la voy a dejar si me vino a visitar? Ay, pastor, y empiezan con sus justificaciones, ¿verdad? Hermano, en ese momento a esa persona la tienes que ver como un instrumento de Satanás, sea quien sea. Y en ese momento se le dice para derrotarlo: gracias a Dios que estás aquí, eres bienvenido. Estoy preparándome para ir a mi iglesia, a mi encuentro con mi Salvador. Te invito, vamos. Lo desarmas. Inmediatamente me dicen: no, yo no tengo tiempo, yo paso. Bueno, te quedas en tu casa, sirve de que le das una barrida, ¿verdad? Y me esperas en lo que llegue, porque yo primero voy al encuentro con mi Señor. Eso haría una persona que de verdad no se avergüenza del Evangelio. Es una persona que realmente ama su nueva nacionalidad. ¿Quién lo hace? ¿Quién tiene el valor de luchar de esa manera? De enfrentar a Satanás de esa manera. Porque cuando se nos habla de Satanás, luego se nos viene a la mente películas como El Exorcista y todas esas tonterías, ¿no? Que nada tienen que ver. Satanás, hermano, no pelea de esa manera. Satanás no pelea abriéndote las puertas de tu casa, haciendo ruidos extraños, aventándote cosas, sonando cazuelas, prendiendo aparatos, hermanos, ¿o qué? Eso es de niños. Eso, Satanás no pelea de esa manera. Satanás, de la verdad, que verdaderamente pelea contra un hijo de Dios es utilizando a la persona que menos te imaginas que te va a estorbar. Por eso les digo que principalmente es el cónyuge, los hijos o los padres. Y siempre termina sucumbiendo ante Satanás, porque son a ellos los que utilizan. Y perdiste una batalla. Así que te tienes que ir para atrás y dejar la pelea para sus lados más capaces, ¿no? Así que tenemos que cambiar esa mentalidad y no perder las batallas porque vamos desarmados. Así que nosotros tenemos que entender, hermanos, que incluso puede utilizar personas específicas para hacernos pecar. Y nosotros, en lugar de entrar en la riña, entrar en el pleito, debemos de apartarnos. O si esa persona nos está incitando a un pecado, no congregarse es un pecado. Y si una persona te estorba para congregarte, te está inculcando o te está estorbando o te está, ahora sí que, influenciando para que tú también peques. ¿Qué se convierte? En un enemigo espiritual, ¿no? Así que lo tienes que hacer a un lado. Así que nosotros tenemos que ir y no caer en su juego,
en el pecado de la discusión, del pleito, de la riña, porque eso es lo que el diablo quería. Era lo que buscaba, que los matrimonios, y no me van a dejar mentir, siempre los domingos hay un pleitito. Siempre hay algo ahí que hasta porque dejaron la pasta de dientes abierta ya es motivo para no congregarse. ¿Quién crees que está utilizando a la persona? Satanás. Lo único que importa, hermano, es que vengas a tu Salvador. Pero siempre hay algo por ahí, no falta que los niños tiren el café, que no estén listos, que no estén preparados. Empiezan las discusiones, los pleitos. ¿Quién cree que está detrás de todo esto? Ahora, estoy hablando del ámbito familiar, ¿verdad? Y si en eso, hermanos, somos derrotados en algo tan simple y sencillo, ¿se imaginan, hermano, ya cuando sea en el trabajo o en la escuela, donde se ya repercute en algo más serio? Por supuesto no vamos a tener victoria, ¿verdad? Siempre vamos a ser derrotados como los peores soldados de Jesucristo, y eso deberá avergonzarnos, porque dice nuestro himno nacional mexicano que nos dio, a México le dio un soldado, ¿verdad?, en cada hijo. ¿No dice así nuestro himno? Somos soldados, hermanos, por donde quiera que lo veas. Te guste o no, eres soldado, y vamos a una guerra espiritual. Pero para poder resistir tenemos que vestirnos de la armadura, hermanos. Tenemos que poner, y no poner una así y otra no. Ay, es que esta está bien pesada. Ay, es que esta no me sirve. No, hermanos, toda. Dice la Biblia toda. Y Pablo hace la alegoría, como ya les dije, a un soldado romano para las batallas. Y nos la explica, y a la vez nos dice cómo la tenemos que usar, y también nos dice qué son esas armas. Tengamos presentes armadura, hermanos, para poder vencer a Satanás, incluyendo la iglesia. Porque en la misma iglesia hay hermanos que estorban a otros, los que se están para y pare, los que se están mueve y mueve, los que le suena el celular. Debería darte vergüenza, hermano, que a media predicación te suene tu celular. Se nota que tu prioridad es el Señor. Y hasta parece, hermanos, que cuando uno les dice no lo hagan, lo hacen multiplicar. ¿Por qué creen, hermano? Porque están desarmados, porque no están en el poder de Dios ni fortalecidos en su fuerza, sino en tu vientre, en tus propias fuerzas. Y empiezan a mover ahí, hermanos, parecen, no lo voy a decir porque es una grosería, ¿verdad? Pero mi abuela lo decía muy seguido, que te mueves para aquí y para allá porque parece que traes cosas atrás. Cuando ven que alguien se está muy mueve, hermanos, dale un pellizco en el nombre de Cristo. Que se esté en paz, que se deje de mover, que deje de ser tan hiperactivo, ¿verdad? Que mejor sea hiperactivo para llevar el evangelio. Y otros todo lo contrario, se duermen. Están bostezando, se duermen, les aburre la palabra de Dios. Les vamos a poner una cama para la próxima vez. ¿Creen que es el lugar apropiado para un soldado? ¿Una cama o una trinchera? Venimos a pelear, hermanos, y es una pelea real, es una pelea sin cuartel, que no cesa ni siquiera aquí en la iglesia. Si tú te creías, ay, no voy a la iglesia para que ya no me moleste a Satanás, hermano, ¿dónde crees que trabaja más? En la iglesia, con esos hermanos que les acabo de mencionar. Pero gracias a Dios que Pablo nos da la solución. Nos dice el Señor que nos pongamos la armadura. Que nos pongamos la armadura, porque lo difícil no es que esté la armadura. Lo difícil, hermanos, es ponérsela. Es ponerse la armadura. Porque ahí implica tu decisión, tu voluntad y tu valentía. ¿Quieres saber por qué tienes que ponerte la armadura con valentía? Porque la guerra que vas a tener a continuación, y si no me equivoco, hermanos, a partir del jueves, tuviste más problemas, ¿sí o no? Tuviste más situaciones, porque estás obedeciendo más al Señor.
Y así sucesivamente, hermanos. Mientras más sirvas al Señor, más ataques vas a tener, más oposición vas a tener. Y cada vez te va a costar más trabajo porque son personas más allegadas a ti las que te van a estorbar. Así que, hermanos, ¿qué dice el Señor? Efesios 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué frase, hermanos? Gallardía, valentía para ceñirte los lomos con la verdad. ¿Con la verdad de qué? Con la verdad, hermanos, de la Biblia, y vestidos con la coraza de justicia. Firmes, fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de Dios. Nos dice la palabra del Señor que cuando habla de la verdad se está refiriendo a la palabra del Evangelio, que es la verdad. Juan dijo en el Evangelio de Juan 14, versículo 6, Cristo dijo: yo soy la verdad y la vida y el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuándo te has ceñido con esa verdad con tus compañeros de escuela, de trabajo o de vecindario? Vas desarmado, por eso no puedes, porque no te la llevas, la guardas en un cajón, así como has guardado tu Biblia en un cajón, o la has dejado por ahí, en el rincón más oscuro de tu casa, porque no te interesa. Cuando nos dice la Biblia, hermanos, que nos vistamos con esa coraza de justicia, nos quiere decir que nos revistamos con la obediencia de los mandamientos de Dios. Esa es la mejor coraza de protección, la obediencia. Es lo que nos hace tener un testimonio correcto ante los demás. Y así, inmediatamente, hermanos, el enemigo no va a tener nada en qué señalarnos cuando se enteren que somos cristianos. Y tú dices que eres cristiano, y esa boca, esas palabras que salen de tu boca, pertenecen a un cristiano, a una cristiana. Y hay personas, hermanos, que dicen más groserías que verbos. Pues es que así me hizo el Señor. Entonces no tienes el Espíritu, ¿verdad? Entonces no eras hija de Dios. En los evangelios jamás vemos a Cristo utilizando majaderías, hablando en doble sentido, contando chistes rojos, ni mucho menos diciendo maldiciones así. Entonces, ¿por qué tú sí las utilizas? ¿Por qué las utilizas como un modo de expresión? Y no como Pablo dice: soy embajador del Evangelio para que sepa cómo hablar. Ay, pues es que así soy, así es la cultura. No, hermano. Nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, incluye tu vocabulario. Así que, mi amado hermano, ¿en qué te vas a justificar? Tienes que aprender, mi amado hermano, que tu vocabulario debe de ser digno de un discípulo de Cristo, no un vocabulario digno discípulo de diablo. Porque ¿de dónde crees que salen todas esas palabrotas? De Satanás. Cristo le dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque sus deseos quieren hacer. Y esas palabrotas, hermanos, no tienen nada que ver como debe de hablar un cristiano. Amén. Así que nos quiere decir eso. Luego Pablo continúa diciendo: y los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué tenemos que hacer ahí, hermanos? Eso quiere decir que siempre estamos predicando su Evangelio, y eso será solo parte de la armadura de Dios que nos va a proteger. Porque el Evangelio, hermanos, aunque no lo quieras creer, es un arma poderosa. Inmediatamente a una persona, preséntale el Evangelio y te va a dejar en paz. Te va a dejar de atacar, o todo lo contrario, te va a atacar más. Pero es algo que tenemos que ir nosotros. Dice Romanos capítulo 10 que nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio,
Y en el versículo 13 nos dice, ¿a quién vamos a enviar? Busquen ahí, Romanos 10. Es un pasaje que tienes que tener memorizado. Romanos 10. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, hasta esta pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo. Nosotros tenemos que ir, hermanos, con los pies, calzados los pies, con la disposición de predicar el Evangelio. Así que nosotros, en todo momento que tengamos oportunidad, tenemos que ir vestidos, también protegidos los pies, con el Evangelio. ¿Por qué? Porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Con una razón, porque Pablo dice en el versículo siguiente, en el 16, donde estamos en la lectura, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Vean, hermanos, ¿con qué van a protegerse en la batalla espiritual? Con el escudo de la fe. Pero te dice también una razón, con que podráis apagar todos los dardos del fuego de ¿quién? Vean, no vuelve a decir de las personas que te atacan, ¿verdad?, sino de el maligno. Protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas de ataque del maligno. Esto es muy importante, porque tenemos que entender que nosotros, al estar en una guerra, pues hay muchos ataques de diversas formas. En esos tiempos, hermanos, el escudo era primordial para un soldado. Era la defensa de todos los ataques que venían. En aquellos tiempos, hermanos, en esas guerras, a lo mejor las han visto en alguna película, los primeros ataques que lanzaban eran los de los arqueros, flechas. Pero no eran flechas solas, sino eran flechas encendidas, prendidas con fuego, para causar el mayor daño posible. Y si fallaba la flecha, donde cayera, incendiara el lugar y creara confusión, creara dudas si es que esa zona era segura. Y al verse incendiados, ¿qué hacían? Retrocedían, y retrocedían, y retrocedían. Así como muchos cristianos, cuando más hay ataques en su vida, en su fe, en lugar de protegerse con este escudo, retroceden, van para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Bueno, hermanos, estas flechas que nos envía Satanás se traducen, hermanos, como las dudas que llegan a tu vida cristiana. Todas esas dudas que tú tienes de que si es lo correcto, de que si estás en el lugar adecuado, que si es verdad lo que dice la Biblia, que si la fe, que si el Evangelio, que si a poco yo lo tengo que hacer. Hermanos, son dudas que Satanás está sembrando en tu mente y en tu corazón. Todas esas cosas que tú tienes en tu cabeza, de que te sientes indigno, indigna, de estar aquí, de recibir la palabra de Dios, de participar en un ministerio, hermanos, es Satanás que te está derrotando. Visualízate como ese soldado que, si bien la flecha no dio en el blanco, pero que está incendiando tu área de resguardo, te empiezas a echar para atrás. Visualízate ahí, porque estás perdiendo la batalla siempre ahí. Y siempre vas a ir hacia atrás y hacia atrás, porque ves que el fuego avanza y avanza y avanza contra ti. Te sientes desprotegido. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Porque no te estás cubriendo con ese escudo. Y ese escudo, hermanos, se supone que los soldados en ese tiempo lo que hacían era que formaban, hermanos, un escudo gigante, y en lugar de retroceder, avanzaban y avanzaban hasta romper la defensa del enemigo, del contrario.
ya no podían hacer la mella que intentaban hacer. Así mismo, hermanos, un cristiano, mientras más ataques tenga, mientras más dudas tenga, mientras más acechanzas tenga, más, hermanos, debe de tomar el escudo de la fe y seguir adelante. No importa, hermanos, lo que estés viendo, no importa quién te está atacando, quién te está criticando, quién te estorbe. Sigue adelante avanzando hasta que rompas las filas del enemigo que está en tu contra. Eso, hermanos, es lo que tienes que hacer. Así que tenemos que vestirnos con todo esto, hermanos, porque si no vamos a perder siempre las batallas y siempre vamos a estar dependiendo de mis emociones para obedecer a Dios. Siempre vamos a estar dependiendo de que si me fue bien en mi trabajo, me fue bien en mi casa, es porque Dios está conmigo. Pero si me va mal, si me está yendo mal, ¿qué pasó? Ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Son Satanás, hermanos, sus dardos que te están lanzando, y por supuesto están haciendo en el blanco, ¿verdad? Están dando en el blanco y está siendo derrotado por Satanás. Así que tenemos que cubrirnos, hermanos, cubrirnos, porque este versículo nos motiva a mantener la doctrina de la palabra de Cristo en nuestra mente como nuestro escudo. Precisamente, hermanos, la mente es el lugar que más ataca a Satanás. Ahora, no sé si lo habías visto, lo habías notado, lo habías estudiado. El rey David, un muchacho, 17 años, pastor de ovejas, el más humilde de los oficios en aquella antigüedad y el más menospreciado también. Hoy sigue siendo lo mismo con los pastores, pero es la verdad. Se enfrentó a un gigante, a un ejército que lo superaba en número, pero que aparte tenía una hambra poderosa, un gigante llamado Goliat. Se acercó un niño, porque un joven de 17 años es un niño, aunque no lo quieras aceptar, es un niño. Llegó y le hizo frente y dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a este filisteo incircunciso que se ha atrevido a enfrentar al ejército de Dios viviente. ¿Qué fue lo que hizo el rey David, hermanos? Como era muy pequeñito, pues la armadura literal le estorbaba, según él. Y no es según porque le quedaba grande, pues era un muchachito muy flaquito todavía. Pero no fue desarmado a la guerra, ¿verdad? Sino que tomó su honda, que era su herramienta y a la vez su arma, y tomó 5 piedras. ¿Por qué no una, no 2, no 3, sino 5? En la Biblia, hermanos, el número 5 es número de gracia. Tomó 5 piedras y la puso en su saco pastoril. Y tomó una sola piedra y le hizo frente a este gigante que tenía atemorizado a todos los soldados con experiencia en el campo de batalla. ¿Qué hizo el rey David, hermanos? Se acercó y, confiando en el Señor, en la fe en el Señor, confiando en el poder del Señor Jehová de los ejércitos, tomó una piedra, la puso en su honda y se la aventó a este gigante y le dio en el único lugar desprotegido. ¿Dónde creen? En la frente. ¿Y por qué ahí? Aparte de que era el único lugar desprotegido, hermanos, la mente es donde más trabaja Satanás. Es donde más trabaja Satanás con el cristiano. Y dice que le clavó la piedra en la frente. Todos los cristianos, hermanos, son atacados ahí por Satanás, en la mente. Estás aquí y estás pensando en quién sabe qué cosa, menos en lo que el Señor te está diciendo. Estás pensando en otras cosas que no sea tu edificación en el Señor. Y nosotros no representamos a David precisamente, ¿no? Estaremos más bien representados por Goliat. Porque vienes aquí, hermano, tratando de razonar la fe, cuando tu mente, si no está capacitada, llenada
guiada con las Sagradas Escrituras, está llena con las cosas del mundo. Y por eso viene ese choque, esas dudas, y Satanás, hermanos, es muy astuto y sabe dónde atacar. Y por eso, hermanos, siempre estás perdiendo la batalla. Tu batalla se pierde aquí, en la mente. Tu primera derrota espiritual siempre es mental. Si tu mente, hermanos, no está gobernada por el Espíritu Santo, eres presa fácil del maligno, y por eso siempre terminas derrotado. Al final, al principio del día y al final también. Porque siempre, hermano, tu mente está dominada por las cosas del mundo. Así que nosotros tenemos que cubrirnos con lo que dice en el 17. Y tomad el yelmo de la salvación, el escudo, el casco. Yelmo es el casco de la salvación. Y luego dicen, los tomen la espada. Hermanos, si vas a una guerra, no puedes ir solamente preparado para la defensa, ¿verdad?, sino también para el ataque. Así que tienes que entender que tienes que tomar la espada, primeramente el yelmo, el casco, para proteger tu mente. Y al mismo tiempo, hermanos, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cubrirse con el casco de la salvación, hermanos, es tener en todo tiempo en nuestra mente la palabra de Cristo, que es la palabra que nos va a salvar. Y cuando la obedecemos y la usamos como espada, expresándola con nuestra boca, va a repeler cualquier ataque del enemigo. Lo que Cristo ya nos mostró y nos enseñó cuando estuvo en el desierto enfrentándose a Satanás. ¿Cómo lo derrotó? Citándole la palabra de Dios. Tú, hermano o hermana, cuando alguien te refuta algo de tu fe, ¿tienes palabra de Dios para repeler el ataque? ¿Sabes utilizar la espada? Y ya deja, hermano, de estar ahí como un niño infante, ¿verdad? Ay, es que mi mamá me decía este pasaje, pero yo no me acuerdo. ¿Crees que tu mamá estaría muy orgulloso de ti? Es que mi papá decía este pasaje, y tú lo tienes en tu mente. ¿Sabes utilizarlo? ¿Sabes a la hora de esgrimar en una batalla espiritual con qué pasaje derrotar al enemigo? Lo mismo hizo Cristo, ¿verdad?, con Satanás, citándole las Escrituras. Ya deja de jactarte de que tus parientes se saben mucho la Biblia. Lo que importa es que te la sepas tú. ¿Para qué vienes a presumir que fulano de tal, sotano de tal, mi cónyuge, mi hijo, mi hermano, mi papá, mi mamá, se sabían la Biblia al derecho y al revés? No, hermano, lo que importa es lo que te sepas tú. Tú eres la que estás en pelea, el que estás en la batalla. Tú tienes que saber utilizar esta espada para derrotar al enemigo. No la vas a derrotar con las capacidades que tienen otros. Es tu pelea, es tu batalla, y tú la tienes que derrotar. Tienes que saber usarlo para que puedas obtener victoria. Y esto, hermanos, tiene que ver muy simple y sencillamente con, antes de ir a la guerra, irte vestido. Ahora, todos los días, 24/7, 365 días del año, es una guerra sin cuartel para un cristiano. Y desde que sales de tu casa, hermano, tienes que irte vestido de esta manera. Por eso al final del día terminas con remordimiento de conciencia, porque tu boca fue una vergüenza para el Señor, tu vestimenta, tu egoísmo, tu apatía en las cosas de Dios, no glorificaron a Dios al final del día. ¿Por qué? Porque fuiste desarmado a la guerra. Desde que te levantas, hermano, tienes que estar pensando en vestirte. Antes de saber qué ropa te vas a poner, primero vístete de Cristo, hermano, para que puedas vencer, para que puedas derrotar al enemigo y puedas ser verdaderamente un discípulo del Señor, un discípulo mexicano. Porque en ti, hermanos, a México le dio un soldado.
Y eso lo tienes que entender. Ahora, ¿por qué, hermanos? Si retenemos, hermanos, la palabra de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón y la obedecemos, nos estaremos vistiendo con esa armadura de Dios. Entonces el diablo no tendrá éxito en afectar nuestras vidas. Pero para vestirnos con esa armadura tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que conocer las doctrinas de Cristo. Por eso tenemos que leer y releer y estudiar y volver a estudiar y meditar y volver a meditar en el Evangelio de la salvación. Y aprendámonos los versículos de memoria los más que podamos, que tienen que ser, hermanos, la espada de nuestra victoria. Siempre, hermanos, tenemos que llevar la espada lista para desenvainar contra cualquier acechanza de Satanás. Y hay de aquellos cristianos que no conocen el Evangelio de Cristo. Hay de aquellos cristianos que no conocen el Evangelio de Cristo. ¿Es posible eso? Tristemente sí. Se dicen cristianos, pero no conocen el Evangelio de Cristo. No lo viven, no lo practican y no lo proclaman, ni tampoco dan testimonio de él. Y la razón, hermanos, de que lo debes de saber es porque van a enfrentar a las acechanzas del diablo todos los días, a todas horas, en todo momento. Si no se pueden vestir con la armadura de Dios para protegerse de los ataques del diablo, hermanos, tenemos que hacer algo urgentemente. Y precisamente Pablo dice en el versículo 18, orando. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Se puede? ¿Se puede orar en todo tiempo, hermano? ¿Cómo lo harías si tienes que trabajar? ¿Cómo lo harías si tienes que estudiar? Dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En la carne, hermanos, no podemos orar. Por eso no lo hacemos. Por eso Pablo dice, oración y súplica en el Espíritu. Cuando estamos gobernados, dirigidos por el Espíritu de Dios, podemos orar en todo tiempo, aunque estemos trabajando, aunque estemos estudiando, estemos haciendo lo que estemos haciendo, estamos orando. Y orando, hermanos, implica no solamente en estar con los ojos cerrados y estar haciendo el protocolo de oración que normalmente hacemos. Orar, hermanos, es expresar las palabras espontáneas que salen de tu corazón. Si vas manejando, no puedes cerrar los ojos, ¿verdad? Pero puedes orar con los ojos abiertos e ir manejando bien atento y diciendo, Señor, acompáñame, guíame, protégeme y dame sentidos, agudiza mis sentidos para manejar como un verdadero ciudadano del reino y dar testimonio incluso manejando. Y no me pasen los altos, ¿verdad? Los amarillos, que son para acelerar o para desacelerar. ¿Qué haces tú, hermano? ¿Se fijan que la vida cristiana es práctica? Y puedes orar. ¿Están cocinando, hermanas? Pueden orar, platicar con el Señor. Decirle, Señor, ¿te gusta mi sopa? La hago con todo amor porque es como si fuera para ti. Se puede orar en todo tiempo, ¿no? Pero siempre cuando estés en el Espíritu. No importa que te digan loco, hermano. Cuando suelo algo de mi casa, de mi trabajo, voy orando en todo momento. Y la gente me pasa a un lado de mí. Yo voy hablando con mi padre, ¿verdad? A mí qué me importa lo que digan los demás de mí. Voy orando, orando y orando. Voy a empezar un trabajo en mi negocio. Estoy orando. En todo momento se puede hacer oración. Así que si lo podemos hacer es si estamos en el Espíritu. Y luego dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque somos un ejército. Por eso, hermanos, si Dios es tu Dios, por eso en el Antiguo Testamento se le llama Jehová de los ejércitos. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios que es Dios de los ejércitos celestiales.
de sus hijos que van a la batalla espiritual. Así que como ello tenemos que entender que para poder enfrentar esta guerra todos los días tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios y estar firmes en ello. Y como mexicanos, hermano, tenemos una misión también: llevar el evangelio a toda criatura. Y para poderlo lograr vamos a enfrentarnos a ejércitos, que quiere decir las huestes de Satanás que habitan en estos lugares. Peleamos, hermanos, de verdad contra ejércitos de demonios, pero esos demonios no los vas a derrotar al estilo Marvel, ¿verdad?, sino al estilo de Dios, con su armadura, con su espada, con su poder. Ahora entiendes, hermano, por qué todos los días debes de ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días, hermano, tienes que estar vestido para no ser derrotado. Siempre, hermanos, este libro, que es nuestra espada, es la garantía de la victoria. Siempre tienes que llevarla aquí, vestida aquí y puesta en los pies. Y con eso, hermanos, siempre vas a obtener victoria. Pero nosotros somos los que decidimos cuando inicia el día con qué te quieres vestir. Eso es decisión personal. Así que, hermanos, si no podemos hacerlo, tenemos que orar inmediatamente para que el Señor nos indique cómo vestirnos todos los días con esta armadura. Así que vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude contra estas batallas. Oremos.